ya estamos con otra gran amiga, Ana María Perkins, que es bioquímica, farmacéutica y también toxicóloga forense. Y con ella, bueno, vamos a tratar el tema de despenalización de la droga. Un gusto tenerte hoy acá en el programa, Ana María. Estamos de vuelta, esta vez con un tema que también, como siempre te digo, me preocupa muchísimo. Sí. Y es el tema de la despenalización de la droga. Ya hemos hablado anteriormente de drogas, pero ¿por qué quiero tratar en profundidad este tema? Porque en los últimos meses, diría prácticamente año y medio, 2 años, hemos escuchado, creo que todos, muchísimos programas en todos los medios, televisivos, escritos, radiales, y lamentablemente en todos estos programas que han hablado muchos famosos que se dedican a política, que son escritores, que son personas dedicadas a distintas métiers, dan una visión muy light sobre realmente que hay que despenalizar la droga. Y lo que me duele, porque los argentinos tenemos que entender que tenemos que valorar las cosas buenas que tenemos, y quizás por desconocimiento no lo transmiten, es justamente la ley penal 23.737 de psicotrópicos y estupefacientes. Y esta ley penal 23.737 es la que todas estas personas que he escuchado, creo o quiero creer que no la conocen. No la conocen porque insisten ¿Qué dice? En que hay que derogarla, eso es en lo que insisten, para que de esta manera no se pene al adicto que es un enfermo. Y lo cual no es verdad. Es como el violador. Si de pronto se le dice que el violador es un enfermo, bueno, no tiene pena, ¿no? Pero entonces tenemos que reflexionar sobre qué dice la ley. Y reflexionar es hablar de ella, exactamente. A mi criterio, esta es una ley de avanzada. ¿Y por qué lo digo? Porque el juez tiene facultad, una vez que se ha hecho un allanamiento, por ejemplo, de una sustancia indebida, o que el individuo se sospeche que está bajo la dependencia de las drogas, lo hace tratar, lo hace ver por un equipo de salud. Este equipo de salud es muy completo, puede estar constituido por psiquiatras, psicólogos, médicos, asistentes sociales, etcétera, y ellos evalúan si es una persona que ha consumido o ha administrado la droga porque experimentó, pero que no es una persona adicta, dependiente. Y esta dependencia física y psíquica de la cual habla la ley, evidentemente va a ser un gran distingo entre el que experimenta, que no es lo mismo, el que ya tiene una dependencia marcada, que puede haber cometido un ilícito o no bajo el efecto de estas sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Es que las peores cosas están pasando precisamente bajo las sustancias, ¿no es cierto? Bueno, desde mi trabajo te puedo asegurar que estoy alarmadísima por la enorme cantidad de droga que se encuentran en los estudios que se realizan de sangre, de orina, así como de alcohol, que nosotros los toxicólogos lo consideramos también una droga. Exacto. Pero volviendo a la ley, una vez que el juez hace analizar la sustancia o sustancias que se le hayan incautado a la persona, ahí entonces se hace el cálculo de su actividad, en su porcentaje, digamos, de droga, y se hace el cálculo de dosis. Para la ley, esto, a diferencia de otros países, sobre todo en países europeos, en Estados Unidos, para nuestra ley, el juez es el que decide si esa cantidad de dosis que se incautaron son para uso personal o son consideradas para venta. Que ya también la ley lo contempla. Eso es relativo también, ¿no? Es relativo porque depende de su señoría, depende de la facultad del juez decir, la figura es una persona dependiente de las drogas o que quiere vender drogas, que no es lo mismo. Entonces, ¿eso en qué se basará la diferencia? En la cantidad de dosis. Y eso es el juez el que lo decide. Pero una vez que el juez decide que eso es para uso personal, a esto es a lo que yo me quiero dedicar, el juez va a decidir con ese equipo de trabajo si el individuo experimentó, no es un individuo que todavía está vuelto un adicto, a si es una persona dependiente física y psíquicamente de la droga. Entonces son dos figuras distintas. Si el individuo se considera que es un experimentador, el juez tiene su sentencia,
pero la deja en suspenso y lo somete o le pregunta si quiere someterse voluntariamente a una medida de seguridad educativa. Ajá. Porque considera que hay que educarlo para que no vuelva a caer en esa tentación de consumo de drogas que lo puede llevar a una dependencia y hasta lo puede llevar a un daño para él, para los demás o cometer un ilícito. Entonces, este tratamiento debe ser aceptado voluntariamente. Si lo acepta, va a tener un seguimiento cada tanto tiempo, que eso lo estipula ese comité o ese equipo de salud que tiene que evaluar a este individuo. Y hay que creer en la idoneidad de este tipo. Sí, por supuesto, y queda en suspenso la pena. La otra figura es, el individuo es un dependiente, ya adicto, física y psíquicamente afectado. Entonces el juez le pondrá la pena que considere. Pero esta pena queda también en suspenso y el juez le ofrece que voluntariamente sea sometido a una medida de seguridad que ya no es más educativa, que es para el primero, el que fue ocasional. Ahora es una medida de seguridad curativa. Ajá. Que puede entonces ser tratado el individuo en asistencia, en lugares asistenciales de rehabilitación, ya sea ambulatorio, ya sea permanente, el tiempo que se le asigne, o puede ir alternando de una modalidad a otra modalidad. Nuevamente, el equipo tendrá que evaluar si está colaborando con su rehabilitación. Si colabora con la rehabilitación, quiere decir que puede, a lo largo de comprobados 3 años aproximadamente, reinsertarse en su trabajo, en la sociedad. No se le ha encontrado que ha delinquido, que ha consumido, porque se le hacen los controles de sangre, de orina, según indique el equipo, y en el tiempo, cada tanto tiempo que también lo indique. Y entonces este individuo, si logró reinsertarse, si colaboró, quiere decir que la pena no se le va a aplicar. Esa pena, luego de 3 años de comprobado esto que acabo de decir, es pedido al registro de reincidencia y de criminalidad y carcelaria que se le quite de su legajo. Ni siquiera figura en su legajo. Si durante 3 años realmente logró actuar sin efecto de las drogas y con voluntad. Si el individuo pone voluntad, pero no lo logró en ese tiempo, el juez también la deja en suspenso y se le da más tiempo. Pero él tiene que mostrar colaboración. A mí me parece que realmente esta ley es fantástica, porque no está diciendo usted no cometió un ilícito, usted cometió un ilícito, son drogas las que se han consumido de una u otra modalidad que son de uso indebido. Pero usted, el Estado, en realidad, mediante la aplicación de la ley, está contemplando que ese individuo debe educarse o debe curarse. Entonces no es lo que quieren aparentar en todas las charlas que he escuchado, que está penando de forma que no se respetan los derechos humanos, que no se está teniendo en cuenta que es un enfermo. No es así. Además, no nos debemos olvidar que estas sustancias que contempla la ley, que son, como dije antes, los psicotrópicos, las sustancias que afecten, generando cualquier tipo de sustancia que afecte, generando dependencia física o psíquica, son sustancias que causan una alteración mental en el individuo. Totalmente. Y aún la marihuana, que está tan preconizada como que es la que quieren primero comenzar con ella despenalizándola, la marihuana, por ejemplo, es una droga también peligrosa. Otro día hablaremos realmente para que la gente entienda que los narcos es un negocio lo que siguen. Sí, entonces el narco lo que quiere es directamente decirle a la gente, esta es la droga del amor, la droga de la paz, y no genera problemas. Sí. Por ejemplo, no se puede manejar bajo el efecto de la marihuana, porque altera todas las reacciones y todas las funciones psicomotrices. Claro, pero por ejemplo, el alcoholismo se puede medir, pero con la marihuana... El alcoholismo, si yo lo mido, claro, yo tomo un vasito de vino, tomo una comida, espero un rato que se pase el efecto, puedo manejar. La ley me dice que si supera 0,50, ahí estaré entonces infringiendo la ley. Menos de 0,50 estoy apto. Bien. Bien. Hacia el final del programa vas a contestar unas preguntas, ¿querés? ¿Cómo no?